Muy buenas noches, comunidad. El día de hoy vamos a presentarles lo que es en nuestro nuevo programa de especialización, Lean Management. Es un programa de duración de 30 horas. Empezamos este 11 de mayo, los lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10:30. Y este programa estará a cargo de nuestra instructora, Dayana Romero, a quien paso a darle la continuación de la sesión del día de hoy. Dayana. Rommel, gracias. Gracias por la presentación. Como ya se mencionó, este 11 de mayo estamos por iniciar nuestro programa de especialización en Lean Management y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las herramientas que tocaremos en el programa. Ok. Entonces, este programa de Lean Management está desarrollado en 30 horas, comienza en mayo. Mi nombre es Dayana Romero, como ya me presentaron, y soy la instructora a cargo. Yo cuento con una especialización en gestión de proyectos por el PMI, certificaciones ágiles por Scrum Study, proyectos de desarrollo por PM4R, y así como una certificación en Six Sigma Yellow Belt. Mi experiencia está netamente en control de proyectos y oficina técnica en proyectos de edificaciones, infraestructura y minería. En el programa que tomaremos, nosotros abarcaremos y hablaremos sobre los inicios de la producción, los inicios de Lean, con Lean Manufacturing, con Lean Production, y es muy importante conocer los principios, los 14 principios de Toyota, cómo es que Toyota sale de la crisis en la que se encontraba y cómo es que se replantea como organización, tomando en cuenta estos 14 principios y las herramientas Lean que hoy en día conocemos y que incluso también son aplicadas en la industria de la construcción. Muchas veces cuando se habla de Lean, piensa que Lean solo abarca un conjunto limitado de herramientas, o que Lean es igual a Lean Construction, cuando en realidad no es así. Para entender de qué trata la filosofía Lean Construction, debemos entender desde los orígenes, desde Lean Manufacturing, desde la manufactura, desde la producción, ya que muchas de las herramientas que hoy en día las utilizamos provienen justamente de la producción, de la industria de la manufactura. Por otro lado, esto se centra en un conjunto de herramientas que luego fueron plasmadas en algo llamado la Casa de Toyota. En el programa veremos algunas herramientas que además son muy útiles, no solamente en la construcción, sino también a nivel de gerenciamiento en los proyectos. Estamos hablando del Value Stream Mapping, estamos hablando de las 5S, estamos hablando del Kanban, estamos hablando del flujo pool, de la mejora de la calidad o de la mayor calidad, del Just in Time como tal, del Pokayoke y del Jidoka. En la casa de la calidad, específicamente, como se puede ver aquí, se muestran herramientas Lean, herramientas que vienen de Lean Manufacturing, que parten desde un cimiento, en este caso sería lo que representa la estabilidad, y estas herramientas están compuestas por el Value Stream Mapping, o el mapeo de la cadena de valor, por las 5S, por la QFD, por el TPM, por el Kanban, por el SMET, y estas reflejan, ¿no?, el Heijunka, la estandarización y el Kaizen, o la mejora continua. La casa también está soportada por dos pilares o dos columnas, como es lo correspondiente al Just in Time y al Jidoka como tal. El Just in Time lo abarcan herramientas como las de flujo continuo, las de el Takt Time y la de el sistema pool o del flujo pool. Y por otro lado, el Jidoka está conformado por el paro y la notificación de anormalidades y de separar el trabajo humano y el trabajo de las máquinas, hombre-máquina. Entonces, en base a estos pilares, a esta estabilidad, a este soporte, nosotros podemos ir llegando, ¿no?, poco a poco, con una mejora continua
y podemos llegar hacia la máxima calidad, el mínimo coste y el mínimo lead time, que lo que se conoce como el Lean, cuando se llega al techo es la excelencia operacional. Cuando se llega al techo es llegar a la excelencia. Entonces, entendemos desde ya que son una serie de herramientas, no solamente son algunas de las herramientas que conocimos o que aprendimos, sino que las herramientas Lean son muchas más. Aquí algún extracto, de hecho faltan más herramientas, algún extracto de las múltiples herramientas que existen, las múltiples herramientas Lean. Y por el hecho de estar o de participar en proyectos de construcción no quiere decir que estas no se puedan aplicar o que no vienen siendo aplicadas. Herramientas desde el uso y la aplicación en la oficina, en la ejecución, para la planificación, para la cadena de abastecimiento, para la logística, para el ordenamiento de los almacenes o para el trabajo con máquinas, todas estas son aplicadas o pueden ser aplicadas provenientes justamente de estas herramientas Lean. Entonces, aquí mostramos una variedad de herramientas que rompen un tanto el paradigma o el pensamiento de que Lean solamente es pues las planner o solamente es pool planning, que es de repente para la industria de la construcción, que son de las herramientas más conocidas, ¿no? Ya un poco ya se empieza a hablar de reporte A3, del value stream mapping, pero hay muchas más herramientas, como podemos ver, que forman parte de las herramientas Lean. Estas entonces podemos mencionar en un primer nivel o en el primer más bajito, las correspondientes a lo que nos da el soporte de la estabilidad, ¿no? La base, que son las 5S, el SMET, la estandarización, el TPM y el control visual. Las 5S, seguramente para muchos es conocida esta 5S, no solamente se puede aplicar, por ejemplo, en obra, sino también en oficina, incluso se puede aplicar, si su rubro es otro y no tiene que ver con construcción, lo pueden aplicar en cualquier tipo de oficina. De hecho, a esto es una de las herramientas que se utiliza para el Lean Office. Entonces, la 5S es la técnica utilizada para la mejora de las condiciones del trabajo de la empresa, a través de una excelente organización, un orden, una limpieza en el puesto de trabajo. De hecho, nos ayuda a tener esta limpieza y a poder mejorar las condiciones de trabajo y a poder lograr ser más eficientes con respecto al uso, con respecto a los espacios, entre otros. El SMET es un sistema empleado para la disminución en los tiempos de preparación, que pueden ir también estos tiempos en las máquinas o en las maquinarias o en los equipos. La estandarización es una técnica, y es una técnica que persigue la elaboración de instrucciones, tanto escritas como también pueden ser gráficas, pero que muestren el mejor método para hacer las cosas mediante esta estandarización. Con respecto al TPM, es un conjunto de múltiples acciones de mantenimiento. Este es un mantenimiento productivo total, que persigue entonces eliminar por tiempos de parada de las máquinas. Y el control visual se refiere al conjunto de técnicas de control y comunicación visual que tienen por objetivo facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado del sistema y del avance de las acciones de mejora. Entonces estas, a nivel de mejora de condiciones de trabajo o a nivel de organización, en cuanto a la disminución de tiempos de preparación para máquinas o para equipos, en base a la estandarización y la elaboración de instrucciones escritas que muestren un mejor método, en cuanto al control por pérdidas, por posibles pérdidas parada en las máquinas, y al control y el conjunto de técnicas de control y comunicación visual que van a permitir el conocimiento del estado del sistema y las acciones de mejora, se puede tener una base, se puede comenzar por una base con respecto a las herramientas Lean, y estas pues están contenidas en la casa de Toyota. En un segundo grupo están las herramientas, las técnicas que, aunque son aplicables a cualquier situación, exigen un mayor compromiso con las anteriores, por ejemplo, y implican un cambio cultural.
en las personas, un cambio cultural en los directivos, un cambio en los mandos intermedios, un cambio en los operarios. Y estamos hablando de tres: del IDOCA, de las técnicas de calidad y del sistema de participación del personal. En cuanto al IDOCA, es una técnica basada en la incorporación de sistemas de dispositivos que otorgan a las máquinas la capacidad de detectar lo que se está produciendo error. Las técnicas de calidad están, bueno, alineadas a justamente un conjunto de técnicas proporcionadas por los sistemas de garantía de calidad que persiguen la disminución y la eliminación de defectos. Y el sistema de participación del personal se basa en sistemas organizados de grupos de trabajo que canalizan eficientemente la supervisión y la mejora del sistema Lean. Entonces, mediante estas herramientas, tanto la de incorporación de sistemas que puedan parar y puedan detectar si se están produciendo errores, como IDOCA, para poder proporcionar los sistemas de garantía de calidad, como las técnicas de calidad, y para poder participar o para poder hacer que se canalice de manera eficiente y se supervise la mejora del sistema Lean, como los SPP, podemos estar en una segunda etapa, un segundo grupo de herramientas, las cuales van a hacer que por el hecho de ser avanzadas y de que implican un mayor compromiso, un cambio, un compromiso tanto de los directivos como también de los operarios y mandos intermedios. Entonces, estas herramientas nos van a permitir poder llegar a esta segunda etapa, ¿no?, en el cual se afiancen o se vayan afianzando estos compromisos. Y en un último grupo están aquellas que son aún más específicas, porque cambian la forma de planificar, cambian la forma de programar, porque controlan los medios de producción y porque controlan la cadena logística. Entonces, en comparación con las anteriores, las que vimos correspondientes a la estabilidad y correspondiente a los pilares o a los soportes, estas son técnicas más avanzadas. Entonces, exigen recursos especializados para llevarlas a cabo, y además suponen el hecho de aplicar o de suponer la máxima aplicación del paradigma JIT, o del paradigma del just in time, del justo a tiempo. Y estas son el Heiyunka y el Kanban. En cuanto al Heiyunka, ambas son palabras japonesas. El Heiyunka se trata del conjunto de técnicas que sirven para planificar y nivelar la demanda de clientes en volumen, en variedad, durante un periodo de tiempo, y que permiten a la evolución hacia la producción en flujo continuo y pieza a pieza. Estas nos acercan a la excelencia operacional, pero para llegar a esa excelencia operacional debemos de reducir desperdicios, maximizar entregas, ¿no? Maximizar el valor que estemos generando. Y el hecho de llegar a ese paradigma del just in time implica que nuestro flujo llegue a ser continuo, que nuestro flujo llegue a ser pieza a pieza, que esta mejora continua esté dentro del proceso y pues que permita llegar o llevar hasta esta evolución en cuanto a la producción. Y en cuanto al Kanban, que nos permita controlar y programar de manera sincronizada una producción mediante tarjetas para justamente llegar a este justo a tiempo, ¿no? El justo a tiempo se refiere a que solamente producir cuando se necesita, en el momento que se necesita y de acuerdo a lo que genera o no valor. Y esto se debe hacer de manera continua. Entonces, este es un paradigma que muchas veces se busca romper en distintos rubros, en distintos sectores, pero se torna complicado por la existencia, por ejemplo, de desperdicios, de la variabilidad y de múltiples condiciones internas y externas que hacen que se sigan produciendo desperdicios, que muchas veces el flujo pare por la misma implicancia y por la misma realidad o situación interna o externa del trabajo, de la labor que se viene realizando. Y también debido a que esto lo realizan personas, y de hecho las capacidades, cada persona es distinta, las motivaciones y demás, entonces los flujos continuos no se llegan a dar. Por eso es que cuando se llega a la excelencia operacional con este conjunto de técnicas como el Heiyunka, como el Kanban, ¿no?, como las que acabamos de mencionar, ya se habla de una aplicación de técnicas más avanzadas,
de la utilización de recursos más especializados que justamente suponen la máxima aplicación, el techo operacional de romper el paradigma o del paradigma del just in time. Entonces, ya que hemos hablado de desperdicios, de hecho los desperdicios es uno de los temas que se tocará en el programa, como parte del Lean Manufacturing, claro está. Estos, según Taichi Ohno, son 7. Más adelante se aumentó uno, que es el de la capacidad no aprovechada. Estos desperdicios se refieren a la sobreproducción, es decir, que se producir antes o más de lo que necesita el cliente. El hecho de tener las esperas, tanto personas esperando piezas o máquinas como máquinas esperando personas. El transporte innecesario o el transporte no necesario, como el hecho de transportar piezas de un lugar a otro y sin ningún orden de trabajo o sin ningún flujo de trabajo o medición de los tiempos para saber si realmente ese transporte vale la pena o si es necesario o si simplemente es un despilfarro como tal. El sobreprocesamiento, que significa volver a tocar alguna pieza que ya se había producido y que hay que rectificarla, que también puede ser aplicada a servicios. El exceso de inventario, que al menos en construcción sabemos muy bien, es algo que se tiene en las obras, que a veces no se controla, ¿no? El exceso de inventario causa obsolencia, causa el aumento de lead time, causa daños, transporte y mayor almacenamiento, y también ocultan problemas de ineficiencia, por ejemplo, de desequilibrio en la producción, entregas tardías, algunos defectos en equipos, en maquinaria y demás. Y nos hace perder el foco incluso para lo que nosotros queramos mejorar, para querer explotar, por ejemplo, los cuellos de botella, para poder aumentar la productividad. Entonces, estos inventarios también se consideran como un desperdicio. Los movimientos innecesarios que se diferencian del transporte, porque estos movimientos innecesarios son por parte de las personas, de los empleados, para poder llevar a cabo la tarea. Los defectos se refieren a las piezas mal ejecutadas o fabricadas que son necesarias volver a rectificar. Y la última, el +1, se refiere a la capacidad no aprovechada. A la capacidad no aprovechada, al talento no aprovechado, al tiempo no aprovechado, a las ideas, a las habilidades, a las propuestas de mejoras y demás desaprovechadas que vienen desde los empleados. Entonces, aquí en este cuadro se resumen los 8 despilfarros que hablan del talento no utilizado, el inventario, los movimientos, la espera, el transporte, los defectos, la sobreproducción y el sobreprocesamiento. Una mnemotecnia bastante sencilla para acordarse, mediante el sentimos, ¿no? Sobreproducción, esperas, no utilización de talento de las personas, transporte, inventario, movimientos, operaciones con mala calidad y sobreproceso, sentimos. Esto en cuanto a Lean Manufacturing. En cuanto a Lean Construction, que también será un tópico del programa, hablaremos principalmente de algunas de las herramientas más utilizadas en construcción y las que se pueden utilizar. Hablaremos un poco sobre los inicios de Lean Construction, en las cuales se inició con los pioneros al aplicar Lean en la industria de la construcción, como son Ballard, Howell y Koskela. ¿Okay? La filosofía Lean Construction, la filosofía Lean en general, se basa en una filosofía de cultura, se basa en una cultura, se basa en un respeto, ¿no? La filosofía se basa en respeto por las personas, se basa en la cultura de respeto y la mejora continua dirigida a crear más valor para el cliente al tiempo que identifica y se elimina el desperdicio. Y podemos hablar o enfocarnos en estos 5 principios que están, de los 14 principios de Toyota, están contenidos en estos 5. Hacen referencia, ¿no?, a la mejora continua, a la reducción del desperdicio, al foco en el flujo en el proceso, a la optimización y a la generación de valor.
algunas herramientas Lean que vienen siendo utilizadas, tanto de Lean Manufacturing, el Lean Design y en el Lean Construction. Algo muy importante también es que cuando hablamos de Lean Construction muchas veces solamente lo asociamos a la ejecución de los proyectos, pero debemos entender también que la filosofía va más allá, no solamente en la etapa de ejecución, sino también desde el diseño. Entonces, por eso es importante mencionar también estas herramientas de Lean Design. En cuanto a Lean Manufacturing, algunas de las herramientas que he hecho estaban también en la casa de Toyota y las que mencionamos en adelante fueron la del TQM, el Just in Time, el Value Stream Mapping, bueno, los reportes A3. En cuanto a Lean Design, tenemos algunas como el Target Value, el Set Based Design y el CBA. De hecho, el CBA, el reporte A3, el Value Stream Mapping, el Just in Time y el TQM son herramientas que veremos en el programa. Y dentro de las herramientas Lean Construction está las Planner System y el Lean Project Delivery System. Nosotros en el programa hablaremos o tocaremos las Planner System. ¿Okay? También se tocarán las herramientas básicas para la mejora continua, ¿no? Para una implementación básica, por lo menos de las Planner System, las más utilizadas son el diagrama de Pareto y los 5 porqués. Ambas herramientas se tocarán en el programa y estas son de las más usadas en entornos Lean y también en las Planner. Y existen además estas que pueden ser utilizadas como las de causa-efecto, las de Ishikawa, la de los diagramas de flujo, los diagramas de comportamiento, diagramas de control y, bueno, el reporte A3 o la técnica 3 de Toyota, que de hecho es una herramienta muy potente. De las más usadas en la construcción tenemos las 5S, 5S porque vienen de estas 5 palabras en japonés: seiri, eliminar; seiton, ordenar; seiso, limpiar; seiketsu, estandarizar; y shitsuke, mantener, ¿no? Es toda una escala que vamos desde distinguir entre lo que necesito y lo que no, de ordenar un lugar, de tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, de no limpiar más, sino evitar que se ensucie, de tener todo siempre igual, y la cima es la autodisciplina, ¿no? El crear el hábito, el mantener el hábito. También es importante mencionar el ciclo PDCA. Este ciclo PDCA viene de las siglas Plan, Do, Check and Act, y es un ciclo porque nunca termina, porque se aplica de forma continua y se aplica a todo en realidad, a los procesos, a los procesos porque pueden ser los procesos de oficina, que pueden ser en construcción como tal. Entonces eso es un ciclo de mejora continua. De hecho, la planificación en sí, la planificación de los proyectos está enfocado en un modelo de mejora continua, que se va iterando y se va realizando la planificación de los proyectos a medida que vamos avanzando, vamos obteniendo inputs, vamos obteniendo mejoras para poder incorporarla en cada uno de los procesos iterativos. Entonces este ciclo PDCA, en el plan se puede evaluar el qué, el por qué y el cómo en cuanto a nuestra planificación, en el do la implantación, y en el check la confirmación de los resultados, y en el add finalmente la estandarización. Y bueno, esto sigue porque este es un ciclo del cual podemos seguir aplicando y mejorando en nuestros procesos. El Value Stream Mapping o el mapeo de la cadena de valor, este mapeo de la cadena de valor se basa en un estudio y un entendimiento para poder identificar la cadena de valor de los procesos. Esta se basa en el dibujo, en plasmar el estado actual. A esto se le conoce como Value Stream Mapping actual, de elaborar un mapeo de la cadena de valor futuro, reconociendo qué actividades, qué acciones, qué procesos podemos mejorar, y vamos ahí incorporándole la mejora continua. Por eso es que se dibuja un Value Stream Mapping futuro, y bueno, se realiza un plan de implantación, como pueden ver en esta imagen, el cual está compuesto está realizado en una pizarra. Se recomienda que sean composites para poder identificar el flujo de procesos, y aquello que nos genera valor, poder colocar los tiempos de ciclo, los tiempos productivos, poder identificar los inventarios y poder identificar también los desperdicios.
el Pocayoke, que son mecanismos instalados en una máquina o proceso y nos ayudan a identificar, a distinguir entre las condiciones normales y anormales. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Nos permite saber si es que se fabricaron o no productos defectuosos, ya que cuando se detecta la situación anormal para la cual ha sido programada, estas detienen automáticamente a la máquina o el proceso. Entonces evitan que se siga fabricando piezas defectuosas de manera masiva o que el proceso siga avanzando, ¿no? El Last Planner System, el sistema del último planificador. Este sistema del último planificador, la cual tiene niveles, como es una planificación maestra, una planificación por fases, que esto refleja lo que debería hacerse, una planificación a mediano plazo o el Ready Plan, que refleja lo que puede hacerse mediante el Look Ahead, y ya vamos entrando a niveles de detalle con respecto a lo que se hará y con respecto a lo que se hizo, ¿no? Con respecto a lo que se hará, está pues el plan semanal o el corto plazo, y con respecto a lo que se hizo, la evaluación del progreso, y también la mejora continua está en el feedback y el aprendizaje continuo. El Last Planner System tiene una serie de herramientas, de aplicaciones dentro del sistema como tal, y también cuenta con indicadores bastante importantes, bastante potentes para poder medir y mejorar. Las Planner System no solo se aplica en construcción, las Planner System también se aplica en otras industrias, también puede ser aplicado en la manufactura, en la producción industrial, en la salud, en las cadenas de abastecimiento, en la logística, en la oficina. Entonces entendamos que el sistema del último planificador es una herramienta muy potente con indicadores como el PPC, como el PCR, como la evaluación de la confiabilidad, como las causas de no cumplimiento, que nos ayudan a poder asegurar de tener un plan macro, a poder dividirlo en fases, a poder dividirlo en planes a mediano plazo, a corto plazo, y poder tener una mayor confiabilidad con respecto a los procesos o las actividades que venimos realizando. Otra de las herramientas de Lean usadas en la construcción, estamos hablando del reporte A3. El reporte A3, el cual tiene su nombre porque se hace en una hoja 3, viene desde la manufactura, tiene o sigue el ciclo PSA, y esta nos ayuda a poder tomar decisiones, a poder solucionar problemas, se puede hacer seguimiento justamente a la implantación, a la mejora continua. También nos sirve para poder evaluar y comprender los diferentes procesos o diferentes documentos que se puedan tener en nuestros proyectos. Por ejemplo, usar un reporte A3 para evaluar y entender un contrato, o para poder hacer y entender y describir, ¿no?, los riesgos, o para poder solucionar o implantar alguna nueva herramienta o alguna nueva implantación que se realice o se quiera realizar en la empresa, nos ayuda y nos facilita tanto la implementación como la comunicación a todos los miembros del equipo. El Kanban, ya no visto como metodología ágil, sino visto como una herramienta. El Kanban nos va a proporcionar también los diferentes beneficios que esta tiene, tanto de trabajarlo de manera visual, como también ya hoy en día que se utilizan aplicativos para poder hacer el seguimiento, para poder obtener el estado o el estatus de las actividades o restricciones según responsables asignados sobre las distintas tareas que se asignaron en una semana, o que se asignaron en un periodo de una iteración o de un plazo. Este Kanban es bastante sencillo y dinámico, y nos permite poder ir pasando desde las actividades que estaban en lista, estaban por hacer, las que están en proceso, las que ya fueron testeadas o verificadas, ya cuentan con la calidad, y por último las que ya están finalizadas. Entonces, hablaremos también del Kanban, hablaremos de un par de herramientas como el Trello y el Monday para su aplicación. Hablaremos también del Choosing by Advantages, o el método de selección, conjunto de métodos de selección
por ventajas. Este Choosing by Advantages tiene 7 pasos que van desde identificar alternativas hasta evaluar los costos. Tiene una terminología que es bastante simple, bastante sencilla, ¿no? Habla de la alternativa, de los factores, de los criterios, atributos, ventajas, y pues al final hay tiene una evaluación de costos seleccionando la mejor opción, pero basándose justamente en las ventajas de las alternativas. Hablaremos también de reporte A3, la cual tiene esta composición que se ve aquí en el fondo, ¿no? Desde definir el problema, el qué, la situación actual, el hoy, el analizar las causas, el por qué, la situación del objetivo o el objetivo, el plan de acción. Nuestro plan de acción tiene que estar calendarizado con un responsable, con actividades, el seguimiento y los resultados. Esto se basa en el reporte A3. Todo está contenido en una sola hoja, en una hoja A3. Entonces, en este reporte A3 nos permite una comunicación extensiva realizada de manera rápida y efectiva, y también permite crear transparencia en los procesos de decisión, y además que los reportes A3 son muy breves. Entonces, el equipo que está estudiando un determinado problema necesita comunicarse con los equipos afectados por su estudio, incorporar su información, las dudas en la solución. También lo que se debe evitar son las acciones por reparación de fallas o defectos en las cuales se incurren mayores costos y mayor fuerza laboral. Es así que de los beneficios del reporte A3 se encuentra que se puede elaborar de forma rápida y sencilla, de ver el problema en conjunto, que inculque el aprendizaje continuo en la organización, que favorece la participación del grupo, que se centra en hechos observables y que los pone en manifiesto a todos los asistentes, porque se comunica, y que se evitan largas presentaciones y se resume todo en una sola hoja, que es la hoja 3. Estos son los pasos, y de hecho están alineados al ciclo PDCA o el de mejora continua. Es posible también utilizar otras herramientas, ¿sí? Como estadísticos, como el análisis de causa-raíz, como los 5 porqués. En cuanto al Value Stream Mapping, como ya lo habíamos mencionado, este mapeo de la cadena de valor, que son de 2 tipos, el actual y el futuro. Por ejemplo, aquí se reconocen las esperas o los desperdicios, y en un Value Stream Mapping futuro se hace la evaluación necesaria y requerida con respecto a estos desperdicios y también a los procesos, para eliminar o disminuir, de ser posible, los que estén presentes dentro del mapeo de la cadena, y de hecho poder irlos disminuyendo, ir mejorando a medida que vamos avanzando. El diagrama de espagueti, que también es una herramienta de la manufactura, nos ayuda a poder tener nuestros flujos, o a poder identificar nuestros flujos de distribución en planta, por ejemplo, en la oficina. En obra es posible utilizarlo, por ejemplo, para plantear el layout de obra, la instalación de las oficinas provisionales, de los servicios higiénicos, del comedor, de los almacenes y demás, de tal manera que para plantearlo, nosotros tengamos o diseñemos este layout, logrando la máxima eficiencia en cuanto a las ubicaciones, y también que esto pueda disminuir o evitar en lo posible o minimizar el tiempo de transporte y el tiempo de movimiento innecesario que se pueda tener entre el personal. También hablaremos del Lean Supply Chain y de cómo esta gestión de la cadena de suministros, ¿no?, que está derivada en los principios Lean, nos podemos enfocar en darle valor a los procesos, en eliminar el desperdicio, en sincronizar el flujo, en establecer las relaciones de manera colaborativa, ¿no?, en ser transparentes, en poder hacerlo visible, hacerlo visual, que en gestionar los riesgos, y también en poder innovar y poder compartir conocimiento con respecto al Lean Supply Chain. También hablaremos de Lean Office dentro de uno de los tópicos, porque recuerden que este programa habla o trata acerca de las diversas herramientas de Lean,
pero enfocadas desde un punto de vista del management, ¿no? De la gestión, como herramientas indispensables o importantes para llevar una gestión Lean, no solamente en los proyectos, sino también ya desde el trabajo cotidiano. Para culminar, es importante hablar de que la gestión visual, de hecho es uno de los principios que se menciona también en Toyota, es de suma importancia para la aplicación, la difusión, la implantación y el arranque con respecto a la filosofía. Por ejemplo, en construcción, se tienen reuniones de colaboración con el equipo, hacer visual los planos y la información del proyecto, hacer visual la planificación a mediano plazo, como el que es el Look Ahead, la planificación a corto plazo, que esto sea colaborativo, el uso de tableros, del tablero Kanban visual, y también puede ser por aplicativo, es decir, ambas se hacen de manera visual y también por un aplicativo o con alguna otra herramienta o en Excel, pero es importante que sea visual para poder trabajar de manera colaborativa, para poder hacer visual los problemas, hacer salir los problemas y que el equipo pueda colaborar, pueda aprender y pueda mejorar. Las sesiones pool, ¿no? La sesión Plaza en Delta, que de hecho es una práctica que debemos en lo posible tratar de incorporar en nuestras reuniones y demás. El Plaza se refiere a lo que estuvo, a lo positivo, y el Delta a lo que es más o menos. Entonces, en nuestras reuniones, en nuestra vida cotidiana, podemos aplicar el Plaza en Delta también como un feedback o como algo que nos sirva para saber siempre cómo poder mejorar, cómo poder ir mejorando a medida que vamos avanzando. Entonces, la gestión visual no quiere decir que no se complemente con la parte digital. De hecho, digitalizamos o podemos digitalizar todo aquello que hemos hecho de manera visual. Y las capacitaciones, ¿no? Termino con las capacitaciones. De hecho, en el programa hablaremos sobre el camino a la implementación Lean, como parte del Lean Management, y en estas capacitaciones pues se basa el hecho de incorporar a los equipos, de poder hacer que trabajen de manera colaborativa, de poder capacitarlos en cuanto a los usos de las herramientas, y capacitándolos no solamente mediante una charla o mediante un texto, sino capacitándolos jugando, ¿no? Jugando, colaborando. Está demostrado, y de hecho hay muchos estudios de que las personas nos hace bien, y de hecho aprendemos mucho más, ¿no? Jugando mediante juegos lúdicos. Entonces, la filosofía como tal, o la aplicación de las herramientas como tal, ¿no? Es posible implementar, es posible llegar a la gente, no solamente de manera textual, sino muchas veces, y a veces en lo que cala más en cada estudiante o en cada persona, es el hecho de poder armar alguna figura, poder llevar lo que haces en la vida cotidiana y llevarlo y ponerlo desde el punto de vista, o compararlo con cómo sería con respecto a la filosofía, con respecto a las herramientas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos realizado capacitaciones diversas, desde estudiantes hasta profesionales, con respecto a la aplicación del sistema en las Planner, al uso del Kanban, del CBA, del diagrama de espagueti, el mapeo de la cadena de valor, el reporte A3. Aquí se pueden ver las sesiones de planificación. Aquí ya el equipo está haciendo su Look Ahead con su tablero Kanban, ¿no? Identificando sus restricciones. Y bueno, aquí que están armando con bloques o con fichas lo que se pide que el equipo construya a la vez que también va planificando. Es decir, simular como que están construyendo o que están produciendo algún entregable, mientras aplican los componentes de los niveles del sistema en las Planner. ¿Ok? Y eso sería todo por mi parte con respecto a la introducción del programa. Estoy atenta a sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Te paso
una consulta que es muy recurrente entre los estudiantes es, ¿cuál es la diferencia entre Lean Management y Lean Construction, ¿no? En este caso, para el curso. Gracias. Como ya lo mencionaba, cuando hablamos de Lean Construction nos referimos netamente a la aplicación de las herramientas Lean a la industria de la construcción como tal, ¿ok? Quizá de las herramientas más utilizadas en cuanto a Lean Construction es el sistema de último planificador. Pero el enfoque que se da en este programa es un enfoque que no solamente está referido bueno, a los proyectos de construcción como tal, sino que es un enfoque a la ejecución, pero de una organización que apoya los distintos puntos de la mejora continua con un enfoque de trabajo a largo plazo y que esta organización, o bueno, que se busca mediante este management, lograr cambios pequeños y graduales a todos los procesos con el fin de mejorar en eficiencia y también en calidad, justamente llegar a la excelencia operacional. ¿Okay? Listo, Diana. Aquí hay una consulta. No tiene que ver mucho con Lean Management, pero preguntan un ejemplo de Poca-Yoke para obra. Por ejemplo, con respecto al Pocayoke para obra, ¿no? Como dijimos que este Pocayoke es bueno, una técnica para poder evitar los errores en la operación de un sistema. Algo que podríamos aplicar, por ejemplo, para evitar justamente estos errores en la aplicación o en la operación o esta prueba de errores, puede ser tarjetas visuales, puede ser inspecciones que se realicen a las piezas o a las máquinas antes de, ¿no? Antes de trabajar o antes de comenzar con la operación, con el flujo, de tal manera que vamos a garantizar la seguridad de la máquina ante los usuarios y los procesos de calidad de tal manera que podamos, por ejemplo, evitar accidentes de cualquier tipo, ¿no? Entonces, son estas pocayocas los que nos van a ayudar justamente a resaltar el error, a resaltar la falla en la máquina o en el entorno o en el proceso, de tal manera que evitemos que se vayan a producir estos errores o estas fallas y que lo detectemos a tiempo. Ok, aquí hay una pregunta. Nos preguntan si podemos hacer Kanban y Last Planner en paralelo. Claro que sí. De hecho, yo lo he aplicado en varios proyectos, utilizar el tablero Kanban y las planas al mismo tiempo. Sirve muchísimo, ayuda muchísimo y complementa muy bien el seguimiento al ITE, al inventario del trabajo ejecutable, a las restricciones y bueno, también al seguimiento del cumplimiento o del levantamiento de estas restricciones como tal. Sí, 100% recomendado. Y aquí hay una pregunta que indica cómo podría aplicar LucaGED en obras viales o de saneamiento. Ok, estamos hablando ahí de una planificación rítmica. Yo lo recomendaría, sí se puede aplicar, de hecho que sí se puede aplicar. Sin embargo, pueden complementarlo para vial o para, bueno, carreteras, con el diagrama tiempo-camino y para obras de saneamiento, con el tiempo-camino o con las líneas de balance. Es mi sugerencia. Y una última pregunta nos dice, ¿nos pueden explicar un poco más acerca de un reporte A3?
Un reporte A3 es una herramienta que viene de Toyota, como lo mencioné. Algo importante es que todo está contenido en una hoja 3. Eso es lo primero. Lo segundo es que sigue el ciclo PDCA, el ciclo de la mejora continua, el del plan, do, check and act, y que en este reporte A3 podemos contener o nos puede ayudar para la toma de decisiones, para la solución de problemas, para la evaluación de distintas técnicas o de distintos métodos que estemos por implantar en el proyecto. Yo, por ejemplo, les cuento una experiencia. Nosotros hicimos una 3 de nuestro contrato. Y este A3 fue difundido y fue comunicado. Esta es otra de las características del A3, que el A3 nos sirve como una herramienta de comunicación. Y este A3 fue enviado pues a los miembros del equipo y pues hizo hizo posible el entendimiento del contrato como tal, así como el poder tener se podría decir que nuestros aspectos o nuestras cláusulas clave, puntos clave, con respecto, claro, está la integración del contrato como tal, y además nos hizo posible la evaluación también de los riesgos que estaban pues contenidos en este contrato. También lo hemos utilizado para poder, ante un problema, por ejemplo, ante un problema que estaba impactando mucho y que era muy recurrente, y de hecho que se identificó en las causas de no cumplimiento, que se hacen pues semanalmente aplicando el sistema del último planificador, nos ayuda a poder sacar este problema, ¿no? Poder evaluarlo, a poder hacer un plan, a poder plantear objetivos para levantarlo, a poder hacer un análisis de la causa raíz, a poder implementar una solución, implantar y poner en marcha un plan con responsables, con fechas, con actividades asignadas y demás, y a poder hacerle el seguimiento y poder cerrar el caso. Todo contenido en un reporte A3. Perfecto, Dayana, muchas gracias. Quiero invitar a toda la comunidad. El día 11 estamos empezando este programa de especialización en Lean Management. Ahí en los comentarios les he dejado un link hacia nuestro WhatsApp o para que nos pregunten directamente más información al respecto. Pueden contactarnos en Facebook, en Instagram, LinkedIn, en cualquiera de nuestras redes para también tener más información si es que no pueden contactarse directamente por el WhatsApp. Y bueno, nada, con eso queríamos terminar la sesión de hoy. Dayana, tus palabras de despedida, por favor. Ok, muchísimas gracias a todos, gracias por las preguntas. Los esperamos en el programa que estamos próximos a aperturar. Sigan mejorando, sigan aprendiendo. Hay distintas herramientas que se pueden aplicar y que se pueden usar no solamente en la industria de la construcción, sino también en nuestro día a día. Y estas herramientas, las herramientas Lean, son muy importantes y pueden ser aplicadas a distintos niveles y en diferentes industrias. Los esperamos en el programa. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes. Desearles unas buenas noches y un feliz inicio de semana. Hasta luego.